Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Vamos a saludar unos a otros. Saludemos. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Espero que todos han llegado al tiempo para escuchar la palabra juntos con los hermanos y hermanas. Hoy nosotros vamos a aprender sobre una persona que hizo la peor decisión en la historia humana. Él se llama Judas Iscariote. Sobre ese hombre nosotros vamos a aprender. Entonces vamos a orar juntos y empezamos. Dios Padre, quien nos amas, te damos gracias por habernos salvado por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. Éramos pecadores y no hemos merecido recibir eterna esperanza en el cielo, pero por tu amor y tu gracia nosotros fuimos salvos y nos hiciste tus hijos y hijas y nos has dado la iglesia en que permanezcamos y aprendamos tu palabra. Señor, no hay ninguna manera de pagar toda la gracia que hemos recibido, pero por el resto de nuestra vida queremos vivir no para nuestra propia ambición, sino para tu voluntad y tu gloria. Así que ayúdanos, Señor, en cumplir tu voluntad por medio de nuestra vida. Por favor, Dios, ayúdanos continuamente para que nosotros podamos crecer continuamente y que nosotros podamos seguir en tu camino y vivir para ti. Por medio de la palabra que nosotros vamos a aprender, enséñanos y también danos la fuerza de poder obedecer a la palabra que nosotros aprendemos. Desde el principio hasta el fin, nosotros confiamos en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a abrir el libro de San Lucas, capítulo 22. San Lucas, capítulo 22. San Lucas, capítulo 22, versículo 3 a 6. Versículo 3 a 6. San Lucas, capítulo 22, versículo 3 a 6. 3 a 6. San Lucas, capítulo 22, versículo 3 a 6. Si lo tienen, vamos a leer juntos. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. También vamos a ver capítulo 22, versículo 47 y 48. 47 y 48. Leamos juntos. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Hasta aquí.
Hoy vamos a aprender sobre el hombre que hizo la peor decisión en historia humana. Ese hombre se llama Judas Iscariote. En la Biblia hay mucha gente que nos muestra buen ejemplo de la vida, como Jesús, como la vida de Pablo, la vida de Abraham, Moisés, David. Ellos nos muestran buen ejemplo de cómo nosotros debemos vivir la vida de fe. Aprendiendo la vida de ellos, podemos también aprender cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Ellos son buenos modelos para nosotros. Pero también hay la vida de alguna gente que nos muestra malos ejemplos de la vida. Por ejemplo, Caín, Esaú, la vida de Saúl, la vida de Balaam, la vida de Judas Iscariotes. ¿Sí? Sus vidas nos muestra cómo no debemos vivir la vida cristiana. Y por medio de imagen de esa vida y su resultado, nosotros podemos aprender que no debemos repetir misma culpa como ellos. Por eso, en la Biblia hay buenos ejemplos, también malos ejemplos. Por medio de los dos ejemplos podemos aprender, ¿sí?, sobre nuestra vida cristiana. Hoy vamos a aprender sobre un malo ejemplo de vida cristiana. Por medio de Judas Iscariote debemos aprender para que no repitamos misma equivocación y misma decisión como él. Aquí, en el versículo en que nosotros hemos leído, aquí Judas Iscariote fue a los sacerdotes para hablar cómo puede vender a Jesús. ¿Cómo puede vender a Jesús? Leamos capítulo 22, versículo 3. Capítulo 22, versículo 3. Regresemos aquí. Entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia. Él fue a los principales sacerdotes y los jefes de la guardia para hablar cómo puede entregar a Jesucristo. ¿Sí? Jesús es el Hijo de Dios. También Él es el creador del universo. Él es el salvador de los humanos. También Él es el Mesías prometida. Pero Judas Iscariote lo vendió por solo 30 monedas de plata. ¿Sí? De plata. Y él básicamente cambió su alma con 30 plata. ¿Sí? Él vendió no solo a Jesucristo, sino también vendió su propia alma al infierno por solo 30 monedas de plata. Eso es una miseria, ¿no es? ¿Sí? En la Biblia hay mucha gente que tomó mala decisión y así que recibió miserable resultado. ¿Sí? Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva comió el fruto prohibido, ¿qué resultado vino? Por el pecado de ellos entró el pecado a todo el mundo, y así que todo el mundo se hizo pecadores y la muerte entró en el mundo. ¿Sí? Por una decisión mala que pasó a todo el mundo, ¿sí? Entró el pecado y la muerte. Esto es el resultado de mala decisión, ¿no? También en el libro de Génesis sale un hombre, se llamaba Esaú. Esaú tenía hermanito Jacob. Esaú, siendo primogénito, tenía derecho de primogénito, pero
solo por una comida, un plato de comida, él vendió su derecho de primogénito, ¿verdad? Y la Biblia dice que eso era una decisión profana. ¿Sí? También sale un hombre, se llamaba Acán en el libro de Josué. ¿Sí? Cuando Dios prohibió traer ninguna cosa de la ciudad de Jericó, él escondió algunos tesoros en su campamento. Entonces, por el resultado, murió él, también toda su familia. Así que sale mala decisión en la historia de la Biblia. Y por eso ellos recibieron malos resultados. También la Biblia dice que no debemos repetir mismo camino como Caín, de Balaam, también de Coré. ¿Sí? En Judas capítulo 1:11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Esta Biblia está diciendo que también históricamente mucha gente está siguiendo el mismo camino como Caín, como Balaam, también como Coré. Por eso también es posible que mucha gente en nuestro tiempo estén siguiendo el mismo camino de Caín, de Judas, ¿sí? De Esaú, de esas malas personas en la Biblia. ¿Sí? Hablando sobre Esaú, que vendió su derecho de primogénito, la Biblia evalúa así. Veamos, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 16. Hebreos capítulo 12, versículo 16. Versículo 16, aquí dice: no sea que haga algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Sí? Solo por una comida él vendió su primogenitura. Y la Biblia dice eso era profano. Sí, la decisión que tomó Esaú era profana, pero comparado con la decisión de Esaú, la decisión de Judas era más miserable, más trágico, más profano. ¿Por qué? Él vendió hijo de Dios por solo 30 monedas de plata. ¿Cómo es posible que el hombre vende Mesías prometida por solo 30 platas? ¿Verdad? Esto es muy malo, pero la Biblia dice que es posible que la persona, ¿sí?, repita misma culpa como ellos. ¿Sí? La Biblia dice que vender a Jesús es el pecado muy grave. Veamos Juan, libro de Juan, capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 10 y 11. Juan capítulo 19, versículo 10 y 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrás contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Cuando el hombre Pilato, el gobernador de Roma, romano gobernador, cuando él dijo: ¿no sabes que yo tengo autoridad de crucificarte y soltarte? Jesús dijo: no podrás hacerlo si no es permitido en el cielo. Pero él dice: más que el pecado que
toma más el pecado de ponerme en ser crucificado, el pecado de entregar a Jesús es más grande, ¿verdad? Entonces, más que el pecado de Pilato, el pecado de Judas Iscariote era más grave y más grande. ¿Sí? Hay el pecado, pero hay pecado más grave y también hay el pecado más grave. Lo que hizo Judas Iscariote era seriamente muy trágico, muy miserable y la peor decisión que el hombre puede hacer. Y algo más desafortunado es que él era uno de los 12 discípulos que fueron llamados directamente por Jesús. Él tenía mucha oportunidad de recibir tanta gloria de Dios, pero él lo vendió también por 30 plata. ¿Sí? Él recibió tanta gracia, tanta oportunidad de vida, de haber sido llamado como discípulos de Jesús. Y mientras él estaba siguiendo a Jesús por 3 años y medio, él vio muchos milagros, oyó mucha palabra de Jesús, también ¿sí? Vio mucha obra de Jesucristo. ¿Sí? Él tenía mucha oportunidad de aceptar a Jesús como Cristo y servir como apóstoles, uno de los apóstoles. Recibió tanta oportunidad de recibir premio y la gloria eterna. Pero mientras más tenía la oportunidad, también tenía más responsabilidad. ¿Sí? Desafortunadamente, aunque recibió tanta oportunidad, él lo rechazó y tomó la peor decisión en la vida de los humanos, en la historia de los humanos. Y lo que debemos recordar es que vender, ¿sí? que vender a Jesús no era una equivocación, no era una equivocación. Mientras él estaba siguiendo a Jesús, ¿sí? 3 años y medio, él tenía mucha oportunidad de arrepentirse, ¿sí? Pero durante ese 3 años y medio, ¿sí? Él estaba teniendo mala actitud. Así que por el resultado, él vendió a Jesús por el resultado. ¿Sí? Entonces, nosotros también, por medio de la culpa de Judas Iscariote, debemos examinar nuestra vida cristiana, nuestra fe, para ver si hay alguna imagen, alguna actitud similar como la vida de Judas Iscariote. Si hay, también debemos arrepentirse. Debemos corregirlo y seguir en correcta manera. Entonces, ¿por qué la vida de Judas Iscariote se hizo tanta miserable? ¿Por qué habrá tomado tanta decisión mala en su vida? ¿Sí? Hay varias razones. Vamos a pensar sobre las razones por las cuales Judas Iscariote tomó tanta mala decisión. Primera razón es que él no oyó a la palabra de Cristo, ¿sí? Él no oyó a la palabra de Dios, ¿sí? Mientras él estaba siguiendo a Jesús por 3 años y medio, Jesús dio tanta palabra, ¿no? Muchas parábolas. También después de haber hecho milagros, él también explicó, ¿sí? Por medio de su palabra. ¿Sí? Con otros 11 discípulos, él estaba siguiéndolo, viendo la obra de Jesús, oyendo la palabra de Jesús. Pero desafortunadamente, él no prestó atención. Aunque oían, no estaba prestando atención a la palabra de Cristo. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Sí? Mientras Jesús estaba hablando la palabra, podemos ver que otros discípulos siempre respondieron a esa palabra y obra de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús habló, ellos respondieron. Cuando Jesús preguntó, respondieron. Cuando Jesús dio alguna palabra, ellos preguntaron.
¿qué significa eso, Jesús? ¿Por qué nosotros no pudimos hacer eso? Siempre preguntaron y recibieron respuesta de Jesús. Cuando Jesús preguntó, ellos también respondieron. Pero nunca en la Biblia podemos ver que Judas Iscariote preguntó sobre la obra y palabra de Jesús. Nunca respondió a la pregunta de Jesús. ¿Por qué? No tenía ningún interés de la palabra y obra de Jesucristo. ¿Sí? Vamos a ver cómo otros discípulos han reaccionado a la palabra de Jesús. ¿Sí? Veamos Marcos capítulo 9, por ejemplo, Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, trae a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él le dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien creyendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y miren, los discípulos, ¿sí? Cuando un hombre, ¿sí? Cuando una persona tenía, ¿sí? una enfermedad, ¿verdad? Un espíritu mudo, ¿sí? Trajo a los discípulos, pero discípulos pudieron sanarlo o no, no pudieron, ¿verdad? Por eso ese hombre trajo, ¿sí? a Jesús, diciendo: por favor, ayúdame, porque tus discípulos no pudieron sanarlo. Entonces Jesús dijo, ¿sí? Generación incrédula, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y Jesús lo sanó. Y después, los discípulos preguntaron, versículo 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Sí? Los discípulos preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Jesús dijo: necesitas orar. También necesita, ¿sí? ayunar. Le explicó la importancia de orar con corazón consiste y también anhelosa. ¿Sí? Por eso los discípulos pudieron aprender. Así, los discípulos cuando preguntaron, Jesús siempre respondió. Entonces ellos pudieron aprender. Y podemos ver que siempre hubo la conversación entre los discípulos y también discípulos y Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús preguntó, ¿sí? en Mateo, veamos Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 13. Aquí, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Miren, Jesús cuando preguntó, los discípulos respondieron. También cuando dijo, ¿y quién dice usted sobre mí? Y Simón Pedro respondiendo, tú eres Cristo, ¿verdad? Hijo de Dios. Así responde, ¿verdad? También el libro de Lucas, en Lucas, cuando los samaritanos, cuando la gente de Samaria, samaritanos, estaban rechazando a Cristo, ¿sí? Juan y Jacobo estaban enojados, diciendo, Señor, ¿no deberíamos traer fuego para quemar a ellos? ¿Sí? Aunque esto no es buena manera de hacerlo, al menos ellos viendo la obra de Jesús, ellos reaccionaron, ¿verdad? Entonces Jesús también rechazó, Jesús también reprendió a los discípulos por su mala actitud. ¿Cómo que traigo fuego a ellos? ¿Sí? Y así ellos, aunque ellos fueron reprendidos, aprendieron por medio de, ¿sí?, su respuesta. ¿Sí? Así con Mateo, con también Tomás, con Felipe, con Andrés, siempre podemos ver con Natanael, hay conversación que existe entre Jesús y los discípulos. Pero aunque yo hemos leído varias veces los libros de Evangelio, nunca veo que Judas Iscariote está reaccionando a la obra y la palabra de Jesús. Nunca responde, nunca pregunta. Pero una vez podemos ver que él respondió emocionalmente a una obra de Jesús. Veamos dónde. ¿Sí? Juan capítulo 12. Una vez él reaccionó muy activamente. Vamos a ver por qué. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Versículo 3. ¿Sí? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Una vez él reaccionó con mucho enojo. ¿Por qué? Porque esa mujer, María, sacrificó su perfume que costaba mucho dinero, quebrantándolo, y dio a Jesús, ¿verdad? Entonces se enojó. ¿Por qué? Él estaba cuidando por su corazón para los pobres. No, él estaba en cargo de dinero y siempre lo robaba. Él era ladrón. Y viéndolo, él estaba pensando, hubiera sido mi dinero. Pero siendo usado por Jesús, él estaba enojado, ¿verdad? Nunca en la palabra de Jesús él responde. Pero hablando de dinero, él tiene mucho interés. ¿Sí? Él tenía interés en dinero, pero no a palabra de Dios. Por eso, aunque Jesús estaba hablando la palabra de Jesús más que 3 años, nunca él prestaba atención a la palabra de Dios. Nunca la palabra entró en su corazón. ¿No es muy triste? ¿Sí? Nunca, aunque él estaba recibiendo la palabra de Jesús directamente, la palabra nunca entró dentro de él. ¿Sí? La fe es por él oír por la palabra de Dios. Pero aunque él estaba, ¿sí?, aunque Jesús estaba hablando la palabra de Dios, nunca estaba, ¿sí?, oyendo y recibiendo la palabra en su corazón. Así que no tuvo ninguna fe hacia Dios. Nosotros también debemos examinarnos. A ustedes le encantan escuchar la palabra. Ustedes le interesa escuchar la palabra y aprender la palabra.
Es posible que mientras la palabra es predicada, está durmiendo. Pero instantáneamente después de la palabra, cuando se habla sobre dinero, sobre negocio, ¿sí?, sobre monterrusa, sobre parque, ¿sí?, tiene ojos muy abiertos, ¿sí?, queriendo hablar, teniendo mucho interés. Hablando de comida, tiene mucho interés. Pero otra vez, hablando de la palabra, no tiene tanta interés. Pensando, ¿cuándo va a terminar este sermón? ¿Sí? También, aún en el domingo no viene al tiempo, siempre viniendo tarde. ¿Sí? También no presta tu atención, haciendo celular mientras oyendo la palabra. También en la casa nunca lee la Biblia. ¿Sí? ¿Eso será la manera correcta, actitud correcta ante Dios? No. Así, nunca la fe podrá crecer. Nunca podrá aún tener la fe en su corazón. Entonces, cuando viene una oportunidad, va a tomar mala decisión. ¿Sí? ¿Por qué? No tiene la fe dentro de esa persona. La fe puede entrar, también la fe puede crecer por medio de la palabra de Dios. Así que nuestra vida cristiana, nuestra fe empieza de cómo nosotros oímos la palabra de Dios. Por eso es muy importante no perder esa oportunidad de oír la palabra de Dios. ¿Sí? En Washington, por ejemplo, los hermanos y hermanas cada miércoles, ¿sí?, vienen a escuchar la palabra. También cada jueves se reúnen para tener estudio bíblico. También los sábados los jóvenes se reúnen para escuchar palabra, también compartir testimonio. También viernes, cada mensualmente viernes se reúnen para tener distrito. El domingo también escuchan la palabra a las 11. También aún después hay reunión de los padres, de la madre. Entonces, muy frecuentemente puede oír la palabra, ¿verdad? Pero en Orlando, ¿cómo es? Una vez están oyendo la palabra de Dios, pero aún eso no viene. Entonces, ¿cómo podemos crecer de nuestra fe así? ¿Verdad? No estamos viviendo la vida cristiana así. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, nuestra fe no puede crecer. Hay que poner la prioridad en escuchar palabra. También hay muchos sermones que son grabados, ¿verdad? Hay que repetir de escuchar. No solo este domingo. También en casa debe seguir oyendo la palabra, debe seguir leyendo la palabra. Después de haber recibido salvación, si todavía no ha completado ninguna vez la palabra, la Biblia, ¿cómo podemos decir que somos cristianos? ¿Verdad? Judas Iscariote estaba alrededor de Jesús. Estaba alrededor de los apóstoles, los 12 discípulos. Pero luego vendió a Jesús. ¿Por qué? No tuvo la fe que viene por medio de la palabra de Dios. Mientras 3 años y medio, aunque Jesús hablaba, no oyó la palabra. No prestó atención a la palabra. Nuestra fe empieza con nuestra actitud de recibir la palabra. Por eso, para que no hagamos misma culpa como Judas Iscariote, ¿qué debemos hacer? Debemos oír a la palabra de Dios. Debemos leer la palabra de Dios. ¿Sí? Cada día ustedes están leyendo la Biblia. Cada mañana están empezando con la palabra. ¿Sí? También el miércoles tiene que reunirse. ¿Sí? Cada oportunidad que tiene de escuchar palabra hay que escuchar. ¿Sí? También mientras está escuchando tiene que prestar atención, poniendo a notas para que recuerda. También en casa tiene que obedecer, tiene que aplicar lo que aprendió, tiene que revisar, vivir la vida de obediencia. Si no, aunque pasa 3 años, 6 años, 30 años, la fe no podrá crecer. ¿Sí? Por eso hay que recibir este advertimiento por medio de ese hombre que hizo la peor decisión en la historia humana. Aunque no hagamos la peor decisión en la historia humana, es posible que nosotros también hagamos
la peor decisión en nuestra vida, ¿sí? Dejando a Cristo, rechazando la iglesia, dejando la iglesia, viviendo la vida apartado de Dios. También puede pasar a nosotros. Hemos visto muchas personas después de haber escuchado el seminario diciendo: yo soy salvo, quiero servir a Dios, pero no está aquí. Hemos visto muchas personas así. ¿Por qué? No están recibiendo la palabra consistentemente. No debemos ser así, hermanos. Hay que empezar con prestar atención a la palabra de Dios, oyéndolo, meditándolo diariamente, ¿sí? Veamos el libro de Salmos. Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1, vamos a ver quiénes son bienaventurados, quiénes son bendecidos. Capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Sí? Leamos juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se han sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Quiénes son bienaventurados? El que en la ley de Jehová está su delicia. Ustedes tienen gozo en la palabra de Dios, en la ley de Dios. También en su ley medita día y de noche, ¿sí? Diariamente, cada noche están meditando, o cada día, cada noche están con su celular, ¿sí? Están con YouTube, con deportes, con Instagram, con WhatsApp. Debemos examinarnos. Bienaventurados el que están en la Biblia, en la ley, meditando del día y la noche, ¿sí? Por eso, primera razón por la cual Judá vivió tal mala manera es por su actitud a la palabra de Dios, ¿sí? Segunda razón, Judas Iscariote nunca consideró Jesús como Señor, ¿sí? Nunca consideró Jesús como Señor, ¿sí? ¿Cómo podemos saber? Judas Iscariote nunca llamó a Jesús Señor, ¿sí? Otros discípulos inicialmente había llamado a Jesús Rabí, significando maestro. Pero pasando tiempo ellos entendieron: Él no solo es un Rabí, sino Él es Dios, Hijo de Dios. Él es Cristo prometido en la Biblia. Así como Pedro confesó, ¿sí? ¿Quién soy yo a ustedes? Y respondió Pedro como: tú eres Cristo, Hijo de Dios, ¿verdad? Así los discípulos reconocieron a Jesús como el Señor, como Dios mismo, como Mesías. Pero Judas Iscariote nunca pensaba a Jesús como su Señor. Por eso, hasta el fin lo llama Rabí, maestro, no a Señor, no a Dios. No está llamándolo Dios ni Señor. Miren, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Desde versículo 20. Desde versículo 20. Voy a leer. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Esto es la noche antes de que Jesús fue traicionado, ¿sí? Todos 12 discípulos estaban comiendo juntos. Versículo 1. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús sabía que Judas Iscariote iba a venderlo. Por eso él dijo, ¿sí?
uno de vosotros me va a entregar. Entonces, versículo 22, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? ¿Sí? Los discípulos no tenían ningún pensamiento de vender a Jesús, pero cuando Jesús dijo, sí, ellos teniendo conciencia muy pura, ellos dijeron, ¿sí? ¿Soy yo, Señor? Sí, así preguntaron: ¿soy yo, Señor? Entonces, versículo 23. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Sí? A la verdad, el Hijo de Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Miren, Jesús estaba hablando exactamente sobre Judas Iscariote, y él iba a venderlo. Pero cuando Jesús dijo: uno de ustedes van a venderme, los discípulos, ¿cómo? Preguntaron: ¿soy yo, Señor? Pero Jesús, ¿sí? Dando, ¿sí? El pan en plato a Judas Iscariote, dijo: ese me va a entregar. ¿Y cómo responde él? ¿Soy yo, maestro? ¿Verdad? Hasta el fin nunca lo llamaba Señor. ¿Sí? ¿No es raro? Todos otros discípulos confesaron: tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente, dijo Pedro. También Tomás en Juan capítulo 20 dijo, ¿sí? Señor mío, Dios mío. ¿Sí? No solo los discípulos, pero también los gentiles que oían sobre la obra de Jesús, aun ellos llamaban a Jesús Señor. ¿Sí? Pero aunque él era uno de los discípulos, solo lo consideraba maestro, nunca lo llamaba Señor. ¿Por qué? En su corazón nunca reconocía a Jesús como su propio Señor. ¿Sí? Malo reconocimiento causó a mala decisión, porque él no pensaba a Jesús como su propio Señor. Pensaba que está bien venderlo. ¿Por qué? Solo está pensando él como un hombre. ¿Sí? De la misma manera, nosotros debemos también preguntarnos: ¿cómo estoy, ¿sí?, tratando a mi Dios? ¿Estoy tratándolo y considerándolo, reconociéndolo como mi Señor de la vida, o solo como un maestro? Debemos pensar. ¿Sí? Es muy importante que nosotros siempre debemos recordar, es que cuando nosotros hemos recibido salvación, hemos también recibido Cristo como mi propio Señor. Señor significa dueño. Él es el dueño de mi vida. Si Él es el dueño, ¿quién soy yo? Siervo, ¿sí? Esclavo de dueño, ¿verdad? Nosotros no somos nuestros, sino nosotros somos hombres de Dios. Entonces, nuestra decisión de vida, también nuestra toda posesión, ¿para quién debemos utilizar? Para Dios, porque Él es mi dueño de la vida. Él me compró con su propia sangre. Por eso, mi vida no es mía, sino es de mi Señor, de mi dueño. Si nosotros no podemos aceptar y reconocer que Jesucristo es mi dueño de la vida, Él es mi Señor de la vida, entonces no podremos vivir la vida para Él. ¿Sí? Aún Pablo dijo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Razón por la cual Pablo pudo vivir como Pablo es porque él se considera siervo de Jesucristo. Entonces nosotros, aun cuando comemos para el Dios. Cuando vivimos para el Señor, nosotros vivimos. Veamos Romanos 14. Romanos 14.
Romanos 14. Versículo 7 y 8. Romanos capítulo 14, versículo 7 y 8. Veamos juntos. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Sí? Nosotros debemos siempre recordar que, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Ustedes están viviendo, entonces, ¿para quién están viviendo? ¿Sí? ¿Para el Señor o para su propia manera, su propia vida, o solo para su propia familia? Nosotros, si vivimos, para el Señor vivimos. ¿Sí? También, si morimos, para el Señor morimos. Siendo cristianos, no tenemos derecho a quitar nuestra propia vida. ¿Por qué? Somos de Cristo. Él es nuestro dueño de la vida. Él es Señor de nuestra vida. Por eso siempre hay que recordar que Él es mi Señor y soy su siervo. Si nosotros olvidamos que mi vida es del Señor, entonces habrá la dificultad en nuestra vida cristiana. Siempre habrá la queja. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que evangelizar? ¿Por qué tengo que dar ofrenda? ¿Por qué tengo que venir al seminario? ¿Por qué tengo que hacer esto? Si piensa que su vida es su propia vida, entonces siempre habrá la queja. Pero si recordamos que nuestra vida pertenece al Señor, entonces sabremos, porque Dios quiere, tengo que hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Nuestra vida no es de nosotros. ¿Sí? Veamos Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Versículo 20. Versículo 20. Leamos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Nosotros, si hemos recibido salvación, debemos recordar que fui crucificado con Cristo. Ahora yo no vivo más, sino Cristo en mí. Entonces, la razón por la cual nosotros vivimos es para dar gloria a Cristo que murió por mí. ¿Sí? Siempre hay que recordar que nuestra vida pertenece a Cristo. Él es nuestro Señor y somos su siervo. Pero la razón por la cual Judas Iscariote tomó mala decisión es porque nunca pensaba que Jesús era su propio Señor. ¿Sí? Tercera razón. ¿Sí? Judas Iscariote no podía gobernar su corazón. ¿Sí? No pudo controlar su corazón. ¿Sí? Corazón. Judas Iscariote, la Biblia dice que él era ladrón. Él siempre amaba el dinero. ¿Sí? Él estaba en cargo de dinero público de Jesús y los discípulos. Y la Biblia dice, él siempre lo robaba. ¿Verdad? Hemos visto en Juan capítulo 12, versículo 6, ¿sí? La Biblia dice, era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Sí? Parece que él siempre estaba robando poco a poco de dinero de
los discípulos, ¿sí? Porque él estaba en cargo de la bolsa. ¿Piensa que Jesús sabía de eso o no? Por supuesto, él sabía, ¿sí?, que Judas estaba robándolo. Entonces, ¿por qué Jesús nunca mencionó sobre eso? ¿Sí? Creo que Jesús quería que Judas Iscariote se arrepienta por sí mismo, ¿sí? Se arrepienta. Pero en lugar de arrepentirse, ¿qué hizo? ¿Sí? Inicialmente quizás él robó poquito, pero pasando tiempo empezó a robar poquito más. ¿Sí? Hasta que cuando aún estaba viendo a Jesús, se veía como dinero. Por eso entró el pensamiento: si yo vendo a Jesús, yo puedo recibir 30 platas. Hasta así él estaba pensando, ¿sí? Su avaricia inicialmente era pequeña, pero porque él no pudo gobernar su corazón pecaminoso, porque él no pudo controlar ese corazón, ese pensamiento, ¿qué pasó? Creció hasta vender a Jesucristo por 30 monedas, ¿sí? Hasta que Satanás entró en su corazón, ¿sí? Y él vendió a Jesús, ¿sí? Así como Judas Iscariote tenía la debilidad del dinero, nosotros también tenemos nuestra debilidad, ¿verdad? Algunos también pueden tener debilidad de dinero, ¿sí? Que puede caer fácilmente a tentación de dinero. Entonces hay que controlar, ¿sí? Hay que siempre, ¿sí?, cuidar para que no caiga en esa tentación de dinero. Pero alguna persona puede tener otra debilidad de caer en la tentación, ¿sí? Así como Judas tenía gran debilidad en dinero, es posible que alguna persona tiene debilidad en placer, ¿sí? Alguna persona en alcohol. Si algunos cristianos todavía están tomando, ¿sí?, esto no es aceptable. Quizás alguna persona está teniendo esa debilidad en tomar alcohol. Alguna persona quizá en fiesta. Alguna persona en su orgullo. Alguna persona con su terquedad. Quizás alguna persona está teniendo debilidad en pereza. Por eso, aunque quiere venir a la iglesia, no puede levantarse al temprano y prepararse. Por pereza, quizás no puede vivir la vida cristiana diligentemente. Para algunos puede ser un odio. Alguna persona puede ser un hábito de chismorear, ¿sí? Para algunas personas puede ser corazón de no perdonar a otra persona, ¿sí? Toda persona tiene diferente tipo de debilidad. Uno mismo tiene que ver qué será mi debilidad, qué puede hacerme caer. Y tiene que también cuidarse más, ¿sí? Y tiene que vigilarse más, ¿sí? La Biblia dice: raíz de todos los malos es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, ¿sí? Malo pensamiento de amor de dinero es raíz de toda cosa malo, ¿verdad? Por eso, cuando tenga este malo pensamiento, hay que controlarse, ¿sí? Hay que controlarse. Por eso, toda nuestra vida cristiana empieza con nuestro pensamiento, ¿sí? Veamos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 5 a 8. Por eso hay que siempre recordar de qué estoy pensando mucho, ¿sí? Sobre qué pienso más frecuentemente. Porque lo que pensamos va a guiar, dirigir nuestra vida, nuestro camino. Romanos 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son de espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz.
¿Sí? Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí? Los que piensan de las cosas carnes, ¿sí?, van a vivir en las cosas carnes. Pero personas que piensan de las cosas espirituales va a vivir según las cosas espirituales. Por eso hay que controlar nuestro corazón. Proverbios, veamos, Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Veamos juntos. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que puede enseñorear de su espíritu es mejor que personas que toman una ciudad. ¿Sí? Más que tomar una ciudad, ¿sí?, controlar nuestro espíritu y corazón es más difícil, ¿verdad? Pero la Biblia dice que hay que controlar nuestra mente, nuestro pensamiento. Desafortunadamente, ¿sí?, Judas Iscariote no pudo gobernar y controlar ese corazón. Entonces, ¿sí?, en Juan capítulo 13, regresemos. Juan 13, así dice. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Sí? Es que toda 3 años y medio Judas tenía deseo para dinero. ¿Sí? Avaricia para el dinero, amor para el dinero. Viéndolo, Satanás también puso corazón, pensamiento de entregar a Jesús. Entonces, cuando entra ese pensamiento, ¿qué hubiera hecho? ¿Cómo es posible que estoy pensando eso y debe haber rechazado? Pero él está pensando, eso es buena idea. Entonces, la Biblia dice, Satanás entró. Inicialmente puso pensamiento, pero luego ya entró y Judas Iscariote permitió que vendiera a Jesús. ¿Sí? Capítulo 13, versículo 27. ¿Sí? Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Sí? Sí. La Biblia dice en Lucas capítulo 22, versículo 6, él se comprometió y buscaba oportunidad para entregárselo al espalda del pueblo. Él permitió lo que no hubiera permitido. ¿Sí? Nosotros también hay las cosas que nunca debemos permitir. Mala doctrina nunca debemos permitir. ¿Sí? Fornicación nunca debemos permitir, ¿verdad? Adulterio nunca debemos permitir. Homosexualidad nunca debemos permitir. Hay las cosas que no debemos permitir en nuestra vida. Pero cuando nosotros permitimos, así como permitió Judas Iscariote, viene la miseria. ¿Sí? Aún cuando nosotros educamos a los hijos, hay las cosas que nunca debemos permitir. ¿Sí? ¿Verdad? Del pecado no debemos permitir, ¿verdad? Hay que prohibir. Cuando permite las cosas que la Biblia dice que no, eso es el inicio de miseria de esa vida. ¿Sí? Por eso la tercera razón por la cual Judas Iscariote hizo la peor decisión es porque él no podía controlar y gobernar su propio corazón. Hoy hemos aprendido 3 razones por la cual Judas Iscariote vendió a Jesús.
¿sí? Primeramente, él no prestó atención a la palabra de Dios. Segundo, él no consideró Cristo como Señor, Jesús como Señor. También, él no pudo controlar su corazón, ¿sí? Próxima vez vamos a aprender otras 3 razones por la cual Judas Iscariote vendió a Jesús. ¿Sí? Vamos a seguir aprendiendo por medio de malo ejemplo, malo modelo de la vida de Judas Iscariote y su resultado de la vida. Vamos a orar juntos. Dios Padre, te damos gracias por la enseñanza necesaria en nuestra vida cristiana. Por medio de Judas Iscariote hemos aprendido la importancia de prestar nuestra atención a la palabra de Dios. También la importancia de siempre considerar y reconocer a ti como nuestro Señor. Y también la importancia de controlar nuestro pensamiento y nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para que nosotros no solo seamos oidores de la palabra, sino seamos hacedores de la palabra, obedeciendo lo que hemos aprendido. Ayúdanos para que nadie toma mala decisión en su vida, como la vida de Judas Iscariote. También continuamente guía cada miembro de la iglesia de Orlando, para que tú puedas hacer grande cosa por medio de ellos. Ayúdanos, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Gracias, hermanos, hermanas, y tengan buen día.